están? Mi nombre es Nicolás Pirillo, soy ingeniero de sonido, productor musical y guitarrista. Bienvenidos a este taller de Conociendo mi Home Studio. Hoy vamos a ver un poco un panorama, un pantallazo general de todas las herramientas que ustedes necesitan a la hora de armar un home studio o perfeccionar el home studio que ustedes están teniendo, están queriendo armar o acondicionar. Así que sin más, arranquemos con esta charla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar un home studio es la acústica del lugar. Eso es lo más importante, les diría, más allá de cualquier equipamiento, cualquier monitor, micrófono, consola, placas de sonido, computadora de última generación. Antes de todo eso, antes es decidir el espacio, el recinto, el lugar donde nos vamos a ubicar. Y en base a eso nos vamos a encontrar con diferentes dificultades. Diferentes, pero a veces terminan siendo prácticamente las mismas, que tienen que ver con la resonancia del lugar y con la reverberancia, ¿no? Con esta de los ambientes reverberantes, que en definitiva es el lugar, digamos, donde yo voy a trabajar. Tiene que estar tratado acústicamente lo más cerca de un estudio de grabación profesional. Claramente que estamos hablando de una diferencia de muchísima plata, de inversión que uno tiene que hacer. Pero hoy tenemos al alcance de nuestro bolsillo formas de armar paneles acústicos, de armar, por ejemplo, trampas de graves, algunos difusores, etc. Entonces, con respecto a esto, nos vamos a empezar a mover para tener nuestro home studio lo mejor controladamente posible dentro de los parámetros. Esta foto que estamos viendo tiene que ver con un lugar vacío, ¿sí? Que es como lo vamos a encontrar, si se quiere. Y déjenme que quiero ilustrar un poco este lugar vacío, que es prácticamente como yo encontré en mi home studio. Lo quiero ilustrar con una grabación que hice poniendo prácticamente mi celular en el medio de la habitación, grabando el audio de cómo se escuchaba cuando yo entré. Así tal cual lo están viendo, ¿sí? Este es una imagen ilustrativa, no es exactamente mi lugar, pero es muy similar. O sea, piso de mosaico, paredes peladas sin nada, ventana de vidrio, etc. Entonces vamos a escuchar un audio que ilustra un poco este recinto. Ok, grabación del cuarto de estudio de grabación antes de la acustización. En este primer ejemplo podemos escuchar la reverberancia que hay en un ambiente vacío como en el que vemos en la foto. Les aviso que no hay ningún tipo de plugins, ningún tipo de proceso en el audio. Es el audio original de un celular puesto en el medio de la habitación, en el piso. A continuación vamos a escuchar un segundo ejemplo con un tratamiento acústico parcial. No es el tratamiento definitivo con el que estoy trabajando ahora, que es con el que me están escuchando prácticamente. Segunda medición del estudio sería parcial, con varios paneles y la alfombra. Como podemos escuchar, el cambio es muy, pero muy evidente, muy notable. Ya con ese poco tratamiento de una alfombra y algunos paneles, podemos ver que ha cambiado para bien. Lo que escuchamos es mucho más agradable, si se quiere. Incluso la palabra es más inteligible que en el primer ejemplo. Con lo cual, nosotros tenemos que acercarnos lo más posible a esto, o mejor aún, ¿sí? Vamos a ir trabajando siempre en pos de que se escuche muchísimo mejor que esto. ¿Cómo logramos que nuestro lugar de trabajo suene lo mejor posible? Bueno, les voy a pasar un par de tips o un par de
herramientas para tener en cuenta a la hora de trabajar. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar a la hora de hablar de reverberancia tiene que ver con la señal, ¿sí? La fuente sonora que tenemos en un lugar abierto se va a, digamos, expandir sin ningún problema. O sea, no va a haber ningún rebote en ningún lugar, se va a perder en el aire. En cambio, en un lugar cerrado, fíjense que esa fuente sonora va a empezar a rebotar, a incidir en algunas paredes de diferentes maneras. A veces con un solo rebote, a veces con más de un rebote. Esos rebotes, ¿sí? Son, digamos, las primeras reflexiones que uno va a encontrar. Varias cosas para tener en cuenta. Cómo va a incidir y dependiendo también el lugar donde yo esté. Si la pared es plana, el ángulo en el que va a incidir esa fuente sonora y va a rebotar, se va a reflejar en el opuesto, en el ángulo opuesto. Ahora, si el ángulo es convexo, se va a ir hacia otro lugar con otro ángulo. Si el ángulo es cóncavo, va a converger o va a tener otro ángulo un poco más cerrado. Y si mi superficie es irregular, como podemos ver en este ejemplo, ahí ya va a actuar como un difusor, es decir, va a ser justamente, como dijimos recién, irregular. Cada onda va a incidir sobre cada parte de la superficie de diferente forma. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener también en cuenta estos tres parámetros, ¿sí? Que son la reflexión, que es de lo que venimos hablando, cuando la fuente sonora rebota sobre una pared o un objeto y va a incidir de una determinada manera. Esa es la reflexión, pero después también nos vamos a encontrar con la refracción. Y a diferencia de la reflexión que reflejaba justamente esa fuente sonora, esta deja pasar una parte, ¿sí? Entonces va a venir con una intensidad y va a dejar pasar una parte de esa fuente sonora. Otro parámetro es la difracción, que esta es como la que más nos perjudica en un punto, que pueden llegar a ser la mirilla de una puerta o de la cerradura, o la parte baja de las puertas, que siempre tenemos ahí una luz entre la puerta y el suelo, o una ventana que no cierra bien, etc. Este parámetro o esta característica que tiene el sonido, de alguna manera hace que por ese agujerito se reconstruya todo el sonido. Entonces, el sonido o la fuente sonora que ingresa por ese agujero de una fuente externa a tu recinto, habitación o home studio, y va a entrar por ese agujero y se va a reconstruir la señal y la vamos a escuchar muchísimo, realmente la vamos a escuchar muchísimo. Bien, entonces, dicho esto, con lo que nos vamos a empezar a encontrar son con algunas reflexiones en el sonido, con respecto a la reverberancia, ¿no? En el primer ejemplo que les hice escuchar teníamos mucha reverberancia, muchas reflexiones que golpeaban contra las paredes, ¿sí? Entonces, el sonido directo, que en este caso está representado por esta flecha roja, ¿sí? Como podemos ver acá, el sonido directo nos va a llegar de una manera. En cambio, las primeras reflexiones que están en verde ya tienen un rebote en algún lugar, ya sea en el piso, en el techo o en una de las paredes. En cambio, las reflexiones tardías o del segundo orden, ya esas reflexiones van a tener más de un rebote. ¿Bien? Ok, vamos a seguir un poco instruyendo cómo tendríamos que entonces nosotros, a la hora de tomar la decisión de dónde colocar mis monitores, por ejemplo, y los paneles acústicos que yo pueda construir o hacer. En este caso vamos a ver esta primera imagen, que es una habitación rectangular, ¿sí? Que es como un estándar de habitación, porque por algo estamos hablando de home studio. El home studio es adaptar mi casa o mi hogar o una de las habitaciones que yo tenga a mi lugar de trabajo. Con lo cual me voy a encontrar con que por lo general las habitaciones tienen una forma rectangular. Rara vez son cuadradas. Las pueden encontrar claramente que hay habitaciones cuadradas. En este caso es una imagen de una habitación rectangular. Y
lo que vamos a hacer es nos vamos a ubicar en la parte más alargada de esa habitación rectangular y vamos a poner nuestro escritorio o lugar de trabajo lo más centrado posible, ¿sí? Agarran una cinta métrica, medimos y decimos, bueno, trazamos, este es el centro y en el centro me voy a poner y lo que voy a generar es una imagen estéreo para trabajar lo más fiel posible. Si yo me voy tirando más hacia la derecha o hacia la izquierda, esa imagen estéreo se va a empezar a deformar o la voy a empezar a notar rara, ¿sí? Entonces, otra cosa para tener en cuenta a la hora de ubicar mis monitores es, fíjense, la ubicación de los drivers o de las bocinas. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Las frecuencias graves viajan de forma esférica, o sea, las vamos a escuchar en todos lados, las frecuencias graves. En cambio, las frecuencias agudas son más direccionales, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos justamente es ayudar a nuestro monitor a que ese driver o esas frecuencias agudas vayan directamente a nuestro oído, ¿sí? Entonces la ubicación debería ser esa. Una vez completado esa altura, que tiene que ver con la altura, ¿no? Con el ángulo y con la altura, voy a pasar a ver de qué manera tengo que usar mis monitores, ¿sí? Para generar esa imagen estéreo y que a mí me llegue lo mejor posible. Lo que tengo que lograr, fíjense que acá al costadito tengo la habitación, o sea, dónde está ubicada la persona. Y dónde van a ir ubicados o cómo los monitores. En este caso, fíjense que dice un ángulo de 60 grados, porque lo que tenemos que lograr es un triángulo equilátero, donde los tres lados sean iguales, tengan el mismo ángulo. Entonces, esa es la mejor forma de escuchar. Donde está esta persona, se lo llama punto dulce, sweet point, que es el lugar donde mejor se va a escuchar. Si nos vamos tirando hacia un costado o si nos vamos para atrás, vamos a escuchar diferente. Entonces, ese es mi lugar de trabajo, ese es donde yo necesito escuchar bien. No necesitamos que se escuche en otro lugar de la habitación, sino en el lugar donde yo voy a estar trabajando. Por lo pronto, entonces, debo poner los monitores en esa ubicación. Otra cosa para tener en cuenta con los monitores es la distancia con respecto a la pared. Es importante tenerlos separados de la pared por esas primeras reflexiones de las que hablábamos. Que, sobre todo las graves, ¿no? Vamos a tener una retroalimentación o vamos a enfatizar algunas frecuencias graves que despida este monitor hacia atrás, que reboten en la pared y yo los vuelva a escuchar. Con lo cual, si yo lo pongo bastante retirado de la pared, esa frecuencia o esa intensidad con la que vaya la fuente sonora va a ir perdiendo energía y la voy a escuchar mucho menos. Ahora bien, esto hasta ahora no vimos nada de tratamiento acústico. La idea es generar tratamiento acústico para que eso no suceda. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a ver una primera imagen, o una segunda imagen, mejor dicho, de esta habitación que habíamos visto hace un rato. Yo tengo el sonido directo, que en este caso está planteado con las flechas verdes. Este sonido directo no va a haber ningún problema porque yo lo escucho justamente como les dije, directamente. Ahora voy a tener estas reflexiones primarias o del primer orden con este primer rebote en la pared, en la del fondo, en la del costado, incluso para atrás, que no está graficado. Y después unas reflexiones del segundo orden, donde ya rebotan más de una vez, como vemos, en diferentes paredes. Con lo cual ese retardo genera la reverberancia o genera llamémosle fantasma por ahora, pero no deja de ser un sonido reverberante. Entonces, para que eso no suceda, lo que tengo que hacer es primero ubicar los paneles detrás de mis monitores, eso es súper importante, por estas reflexiones que les decía hace un rato, las que van hacia atrás, y atrás nuestro procurar también tener paneles absorbentes. Yo atrás mío tengo un par de paneles, lo que me permite la habitación porque tengo mucha ventana.
y a veces pongo cortinas más pesadas incluso también, pero tengo paneles absorbentes en mi espalda y atrás de los monitores. Y fíjense que acá también a los costados tiene unos paneles. ¿Para qué son esos paneles? Y son para justamente estas reflexiones que hablábamos hace un rato, las que van a ir de costado. Recuerden que los conos de los parlantes justamente tienen forma cónica y salen en ángulos, digamos, para todos, si se quiere, para todos lados, las frecuencias graves, como les dije hace un rato, y las agudas no tanto. Pero estas primeras reflexiones que van de costado son las que más nos perjudican, porque las tenemos justamente a nuestros costados, a nuestros oídos. Con lo cual ahí yo debería tener la mayor cantidad de material absorbente. Apenas sale de los monitores y choca con las paredes, esa primer vuelta que voy a tener, esa tiene que ser bastante importante. Obviamente que todas son importantes, la de atrás y la de adelante también, pero en este caso estamos tratando de que estas primeras reflexiones, que son las que más energía tienen incluso, o sea, las que más voy a escuchar ese retardo, me lo tiene que absorber. Así que esa es la manera. Una buena manera de que eso suceda es colocando un espejo en la pared. Coloco un espejo en la pared y cuando veo el cono del parlante, ahí debería ir el panel acústico, en ese lugar. O por lo menos el centro del panel acústico, en donde yo, cuando veo reflejado el cono del parlante, esa es la ubicación correcta, porque es donde me va a llegar a mí el sonido. Bien, dicho esto, nos vamos a ir a la parte que quizás a algunos les interesa más, a otros no tanto, pero a mí me parece que lo más importante hasta acá es entender qué es lo que sucede con la acústica del lugar. Si yo no tengo tratado acústicamente un recinto, mis productos, ¿sí? El resultado final de mis productos no va a ser fiel. Porque esa habitación me va a estar enmascarando, me va a estar mintiendo. ¿De qué manera? Me va a estar mintiendo porque si yo... Ya escucharon el primer audio, ¿no? No se entendía lo que yo estaba prácticamente hablando en ese primer audio de ese ejemplo con la habitación sin tratamiento acústico. Entonces, imagínense querer mezclar una canción, ecualizar un bajo, ecualizar una voz. Si mi voz ya no se entendía, imagínense ecualizarla. ¿Qué vamos a ecualizar? ¿Qué proceso le vamos a hacer? ¿Qué más provecho le voy a poder sacar a esa voz si lo que está sucediendo acústicamente en el lugar no es fiel? No es un parámetro para tener en cuenta. Entonces, súper importante, súper, creo que lo más importante, antes de plantearme decir, me quiero comprar tal placa, me quiero comprar tal monitor, me quiero comprar tal micrófono, lo más importante es definir el lugar donde yo voy a trabajar y qué es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Para qué voy a trabajar? Porque tenemos un montón de ramas dentro de lo que es la producción musical. Lo voy a usar para grabar, lo voy a usar para maquetear, lo voy a usar para producir música electrónica, lo voy a usar para solamente mezclar, lo voy a usar para grabar y mezclar. Así que, ¿para qué lo voy a usar? Esto es importante. ¿Para qué lo voy a usar? Siempre preguntarme eso. ¿Para qué voy a usar mi home studio? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? ¿Qué producto va a salir de mi home studio? Y en base a eso, vamos a ver todo lo demás que continúa. ¿Qué placa me compro? Qué pregunta, ¿no? Siempre esa es una gran pregunta. Porque placas vamos a encontrar... hay un montón en el mercado. Un canal, 2 canales, 3 y así hasta las cantidades que ustedes necesiten. Las calidades varían, pero también varían en el precio. Varían en la marca, varían en un montón de cosas.
Entonces a la hora de elegir una placa, lo que tengo que poner en la balanza es, primero el costo, ¿sí? La cantidad de dinero con la que yo cuento, porque tengo que administrar la placa, más la computadora, más mis monitores o unos auriculares que me sirvan, no cualquier auricular. Yo no recomiendo auriculares para lo que es producción. Sí, para chequear algunas cosas, o sea, tenerlo como un backup y como una segunda opción, no hay ningún problema. Pero siempre tratemos de tener monitores. Bien, con respecto entonces a las placas de sonido, vamos a encontrar un montón de marcas, modelos, características. Una le pone un poquito más de luz, un colorcito diferente, un pote acá, un pote allá. Pero a nosotros lo que nos interesa es prácticamente 2 o 3 cosas. La cantidad de canales que yo voy a necesitar para grabar. La frecuencia de muestreo que supere los 44.1 y que trabaje por lo menos en 24 bits de resolución. Que sea compatible con nuestro sistema operativo, ¿sí? Porque eso es súper importante a la hora de elegir. Hay placas que hoy están desactualizadas, entonces si yo uso Windows 10, hay placas que no son compatibles o dejaron de subir drivers a la página y entonces Windows 7 ya no es compatible, o Windows XP. Hay gente que sigue usando Windows XP, o Vista, o esos Windows que ya están bastante desactualizados. Incluso están queriendo sacar el Windows 7. Así que estamos haciendo fuerza a los usuarios de Windows 7. Estamos haciendo fuerza. Estamos queriendo que no los saquen. Estamos muy cómodos. Yo estoy re cómodo, pero bueno, en algún momento vamos a tener que pasarnos a Windows 10. Y actualizarnos, porque también esto es lo que tiene el mercado. Nos tira todo el tiempo a estar actualizados. Y bueno, sino de que viven las empresas, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tema. Si yo necesito una placa de, por ejemplo, 2 canales, y tranquilamente me puedo comprar una placa como esta, una Behringer. No sé si tirar marcas, pero ya lo tiré. Este tipo de plaquitas son muy fieles. Fíjense que trabajan hasta en 192 de frecuencia de muestreo. Tengo 2 canales, tanto de instrumento como de micrófono. Tiene buenos preamplificadores. Trae unos preamplificadores Midas que son muy buenos. Y después tiene varias opciones, digamos, para tener en cuenta. El sistema del monitoreo, si tengo auriculares, para cuando me estoy grabando, qué tipo de monitoreo tengo, fíjense. Tiene un botón que es para cambiar de estéreo a mono. Bien, tiene varias opciones que, digamos, siempre es bueno leer los manuales de las placas, ¿no? Muy bien, bueno, entonces así como tenemos esa interfaz de audio, podemos llegar a tener otras, como vimos antes. Entre las más comunes y por ahí las que más pueden llegar a usar están, bueno, la Behringer que vimos hace un ratito, que hay varios modelos, ¿sí? Y lo que es Focusrite, lo mismo. La línea Scarlett hay varias, la 2i2, 2i4, etc. O sea, los formatos son muy parecidos, casi todos, digamos, en formato incluso transportable, ¿no? Poder transportar a algún lugar. Esta, por ejemplo, Focusrite, la Scarlett 1818, dice uno, ¿por qué 1818? Tiene 4 entradas. No, lo que pasa es que tiene también una entrada de fibra óptica y tiene 8 entradas. Tiene 4 en el frente XLR, que la llamamos habitualmente Canon, y 4 entradas línea también, ¿sí? Y al tener entrada de óptica, ¿sí? O ADAT, nos permite extender con un Octopre o con alguna otra placa que nos permita las dos cosas, ya sea interfaz de audio o solamente preamplificador. Bueno, esta imagen no la voy a poner porque es bastante mala la imagen. En fin, tenemos varias placas. Y por ejemplo tenemos placas un poco más grandes, en formato rack, que ya son más para tener en nuestro home studio montado. Si tenemos un escritorio un poquito más armado, por ejemplo, nos podemos encontrar con un formato de este estilo, que tiene 8 XLR, 2 entradas de línea, cada una con su preamplificador. En fin, hay mucha, pero mucha variedad de
placas y diversidad de marcas. Yo trato de mostrarles las más comunes del mercado hoy y las más accesibles también, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Las más accesibles, porque por ahí uno maneja un presupuesto que a veces no es el que uno quisiera tener. A veces uno quisiera tener más, claramente. Y las cosas hoy están bastante caras. Así que bueno, estas son placas relativamente accesibles como para hacer producciones con lo que tiene que ver con un home studio, ¿no? Entonces, podemos grabar baterías, podemos grabar, qué sé yo, una banda, un trío, un cuarteto, y sí, podemos tranquilamente grabarlo. Sobre todo si lo que vamos a hacer es maquetearlos, ¿verdad? Y otra cosa de la que vamos a hablar es de los monitores. Parte fundamental también, si se quiere, los monitores de nuestra cadena o de nuestro equipamiento básico que necesitamos para un home studio. De alguna manera vamos a empezar a enumerar. Primero lo que dijimos es el recinto. Lo más importante, el recinto. Tenerlo tratado acústicamente. Segundo, nuestra computadora, de la cual no voy hoy a hablar mucho de la computadora. Sabemos que necesitamos una computadora lo más actual posible o mínimamente con los requerimientos mínimos de hoy, 2020-2021. Lo mínimo que necesitamos para trabajar en algo así son 4 GB de memoria RAM, un procesador más o menos de un Core i3 en adelante, o algo muy básico, lo que antes llamábamos el dual core, o 4 núcleos. Tratemos siempre de tener una computadora que no nos deje a pata, que no nos dejen a la mitad del camino. Después el resto es todo, digamos, anécdotas, ¿no? Si tengo un mejor monitor de video, una buena placa de video o no, eso va a depender muchísimas veces de nuestro presupuesto también. Entonces, si vamos a hablar de presupuesto, también tenemos que hablar de nuestra escucha, de lo que vamos a recibir nosotros cada vez que tengamos que grabar, monitorizar o hacer una mezcla posteriormente. Así que vamos un poco a hablar de los monitores. Bien, monitores. En este caso tenemos monitores económicos, ¿sí? Hogareños, llamémoslos. Pero son muy fiables, muy confiables. Los Edifier, que vienen en bastantes modelos también, son una opción muy económica, pero también, si sabemos las limitaciones que tiene este monitor, nos puede ayudar muchísimo. Trae un cono de 3 pulgadas y medias, un driver bastante deseable, un poquito exagerado en los agudos, y si yo lo tengo en cuenta y eso lo sé, bárbaro, porque si yo ya sé que exagera en los agudos, en mis mezclas, o bien puedo poner un ecualizador en el máster de lo que yo ecualice, o simplemente tener la constancia de usar tracks o música para comparar. Siempre canciones que yo sepa que han sido grabadas y mezcladas en estudios profesionales. Entonces teniendo ese parámetro de comparación, puedo sacar un buen producto. Estos monitores pueden venir en varios formatos, siempre en la marca Edifier, ¿no? Lo que tienen estos monitores son que uno tiene la potencia que alimenta a los dos, ¿no? Entonces, por eso son una línea más económica, si se quiere. Esta no la conocía, veo que tiene un control remoto, no tiene controles atrás. Yo le escaparía un poco a esto, pero bueno, son los que están nuevos en el mercado. Siempre tratemos de obviar lo que sea control remoto. Y si vamos a lo que es también monitores que tienen... esperen que acá. Estos Tascam también son monitores de campo cercano. El modelo se llama BLS3, creo, porque también son de 3 pulgadas. Parecidos a los Edifier, mucho mejores en cuanto a calidad. Y también uno viene con la potencia que alimenta a los dos. Estas variables, digamos que hay muchísimas. Tampoco es para que veamos la cantidad que hay en el mercado. Sí ver un poco estas cuestiones técnicas, ¿no? Que tienen, ¿no? Que uno amplifica al otro y qué pasa con eso, digamos, ¿no? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la calibración incluso del sonido,
que ya es para ponerse por ahí un poco más profesional o más exquisito, pongámosle, ¿no? En cuanto a la definición del sonido. Y después nos vamos a encontrar con una gama media o alta de monitores, que obviamente que el precio también es una gama media o alta, donde nos podemos encontrar, por ejemplo, los HS5 de Yamaha, que vienen en negro y en blanco, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, decía mi abuela. Así que esta es una buena opción en 5 pulgadas. Ya estamos hablando de Yamaha, es una empresa que tiene muchísimos años y hay unos monitores emblemáticos, los NS10, que son los que en todos los estudios grandes de grabación lo tienen. No suenan bien, no es que suenen bien, pero los tienen que tener porque justamente se acerca un poco más a la realidad de lo que uno puede llegar a tener en su hogar. Es como un equilibrio entre lo súper profesional y lo más, si se quiere, amateur, ¿no? Entonces esa mezcla se vio que con los NS10 se lograba, digamos, ¿no? Esa escucha y esa mezcla. También podemos encontrarnos, bueno, esta es la parte trasera de ese monitor que tiene su control de volumen, su entrada de Canon o input balanceadas y las indicaciones del fabricante que nos dicen más o menos a cuánto corta, digamos, en los graves, a cuánto corta en los agudos o dónde está la frecuencia de corte entre los agudos y los graves, etcétera, etcétera. Tiene algunos switches donde nos muestra qué es lo que va a hacer si activamos esos switches. Por lo general son para atenuar los agudos o para enfatizar los agudos, o al revés, para atenuar o recortar los graves o dejarlos lo más plano posibles. ¿Para qué cortaríamos graves? Y porque si estoy en un recinto, en una habitación chica de 3x3 o de 3,5 por 3,5, voy a tener una resonancia, ¿sí? Voy a tener un modo de resonancia, sobre todo en las frecuencias graves, ¿sí? Alrededor de los 100 Hz, que se va a ver perjudicado, o sea, se van a enfatizar, se va a sumar, y cada vez que yo pase por esos 100 Hz, o que un bajo pase, o un teclado, no sé, un piano por abajo, una guitarra ecualizada media grave, pero sobre todo un bajo, pase por esas notas, entre los 100 Hz, 80 y 120, pongámosle, voy a sentir como que boom, boom, ¿no? Mi home se viene, el lugar resuena más. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y vamos a recortar, porque vamos a escuchar que esa frecuencia está enfatizada, o sea, se suma o resuena en un momento que es incontrolable. Entonces, eso es lo que perjudica nuestra mezcla, nuestra escucha propiamente dicha. Vamos a tener esta línea de JBL, la 305, que es pero muy muy buena y no es tan cara. O sea, si tenemos que hablar de un presupuesto, hoy creo que en Mercado Libre están algo de 60.000 pesos el par, por ejemplo, o algo así. O sea que estamos hablando de monitores que realmente ya son monitores que son un poco más profesionales, nos permiten escuchar de otra manera. Son biamplificados, quiere decir que cada uno tiene su amplificador de potencia, cada uno viene regulado. Esto es lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, cada parlante acá viene medido y regulado con su amplificador, ¿sí? Calibrado de fábrica. Entonces eso es súper importante para tener en cuenta a la hora de elegir un monitor. Acá lo tengo un poco más detallado, se ve un poquito mejor. La calidad, tiene su volumen, lo mismo. Ven que tiene su trim de agudos y el trim de los graves. O sea, tiene un low filter y un high filter. Lo mismo que con el NS5, con el HS5. Tiene para recortar esas frecuencias graves o dejarlo lo más plano posible o enfatizar incluso las frecuencias graves. Depende del recinto. Y lo mismo con los agudos. Tiene una sensibilidad de entrada, que eso es importantísimo. Que si yo tengo mucha entrada, lo puedo poner a -10. Y si tengo muy baja entrada de lo que yo estoy escuchando, o la placa de sonido que yo tengo tiene muy baja salida de nivel,
me da una entrada de más 4. Entonces me levanta la señal, me ayuda, digamos, ¿no? Esas cosas están buenas también tenerlas en cuenta. En definitiva, y creo que como para dar un cierre a este taller, me gustaría entonces hacer una pequeña reflexión, porque digamos tampoco me quiero extender hablando de micrófonos y esas cosas, que hay miles y miles de tutoriales dando vuelta. Yo creo que mi aporte hoy acá es mucho más importante y más se puede valorar mucho más si hablamos de igual a igual, si nos tratamos de igual a igual en este sentido. Todos contamos con un recinto al que queremos acustizar y tratar acústicamente, valga la redundancia, lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y de nuestro bolsillo, de nuestro presupuesto. Tenemos varias alternativas, ya vimos que hay varias alternativas y varias formas de acustizarlo. En este caso yo, digamos, usé lana de vidrio para acustizar mi lugar, junto con paneles hechos de madera. Y también usé unas placas de telgopor que tienen como una forma acanalada, que lo hemos visto en una de las placas, que sirven a la vez de difusor, ¿no? Porque vimos que las ondas se empiezan a difuminar cada vez que impactan sobre esas superficies irregulares. Y a su vez le puse, o sea, ese que están viendo ahí atrás es una chapa acanalada en el fondo de telgopor. Y arriba tiene lana de vidrio y arriba tiene tela. Claramente que la tela la usamos para que no salgan las partículas de la lana de vidrio, que son nocivas para la salud. No las podemos respirar y también nos irritarían los ojos y la garganta. Bien, dicho esto, investiguen mucho también. Lean los manuales de todo lo que tengan. Esto es importante, lean los manuales de lo que tengan, no le tengan miedo. Para algo alguien se gasta escribiendo manuales y tipeando los manuales en PDF hoy. Antes eran a máquina, así que imagínense, en imprenta. Léanlos, son súper importantes, nos ayudan muchísimo a conocer nuestro equipamiento. Porque por ahí tenemos poco equipamiento, pero lo sabemos manejar, pero al máximo, le sacamos el jugo al máximo, ¿no? Saber, no sé, tengo un único micrófono, pero sé en qué respuesta, en frecuencia entrega ese micrófono, o sea, en qué frecuencia es donde más falla, ¿no? Dónde flaquea, dónde ese micrófono le falta definición. ¿Cuánta sensibilidad tiene ese micrófono? ¿Lo puedo poner cerca de un bombo? ¿Lo puedo poner cerca de una trompeta? ¿Qué pasa con ese micrófono que tengo yo? Entonces me fijo en la sensibilidad, me fijo en varias cosas que traen atrás en la definición o en el mismo manual. De esa manera voy a optimizar muchísimo, pero muchísimo, mi equipamiento, ¿sí? Lo mismo conocer hasta qué punto mi computadora me va a rendir, ¿sí? O que mi placa es de 2 canales. Bueno, digo, ¿qué hago? En un canal, ¿qué uso? Si voy a grabar, por ejemplo, no sé, una batería con 2 canales, voy a estar medio corto, claro que sí, pero bueno, si es una maqueta está todo bien. ¿Qué puedo hacer? Y tengo una consolita, por ejemplo, una consola de 4 o 6 canales, y bueno, unifico y meto en el canal 1, meto por ejemplo el bombo y los tones, por ejemplo, o la chancha, que tienen una frecuencia bastante parecida. Yo pondría solo el bombo nada más, para tener un bombo más limpio. Y en el otro canal pondría una mezcla prehecha, preexistente en un mixer, y haría una ecualización previa en mi mixer, lo mejor posible, que ya entre mezclado a un único canal. Estamos hablando con lo que tenemos, ¿sí? Y eso, bueno, va a suceder que muchas veces tiene buen resultado. A veces hay cosas que pueden sonar muy bien, pero acá lo que tenemos que tener muy en claro, vuelvo a repetir, es qué es lo que queremos, a dónde apuntamos y cuál es nuestro objetivo. Así que bueno, hasta acá llegamos, espero que les sirva. Cualquier duda, consulta, calculo que el chat va a estar abierto para consultas. Si puedo las contestaré, no sé si inmediatamente o después, no hay problema. Pero siempre, digamos, el contacto va a estar abierto. Gracias a la gente de la FAMI, gracias a la UMAR, a todo el resto de las organizaciones de todo el país. Así que hasta acá,
este humilde servidor. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Disfruten de todos los talleres que tiene para ustedes el Encuentro Nacional de la FAMI.